Bueno, me gustaría que empezáramos platicando sobre la pieza que dejaste instalada en el MAC como resultado de tu exposición que tuviste justo el año pasado. Esa pieza se quedó ahí de manera un poco permanente, quizás después vaya a cambiar, pero por lo pronto es una pieza permanente que quedó en el espacio, en el exterior. Me gustaría que a los que no conozcan la pieza o no estuvieron en tu exposición, les explicaras a grandes rasgos en qué consiste. Muy bien. La intervención que hice al espacio de la terraza del MUAC está, está anexada a un proyecto que se llama Paleta, donde lo que trato de poner en evidencia es el error fotográfico. Casi todo mi trabajo gira en torno a la fotografía y a la transparencia del medio fotográfico y al, a lo que solo se resuelve a través, por y para la fotografía. Entonces, me interesa mucho el tema del error. El error para mí es algo como muy peculiar de la fotografía. ¿A qué me refiero con el error? Pues a un ejercicio que quiero poner en evidencia en esa pieza, que es tomar una fotografía que se hizo de una obra de arte, luego a través de los medios digitales, fotográficos digitales, decantar una paleta de color de esa fotografía y luego reproducirlos físicamente, o sea, regresarlos a sus valores en pigmento, en material, sus valores pictóricos, mandándolos a hacer a una máquina de representación e igualación del color, a las que tienen empresas comerciales para igualar colores o para reproducir gamas tonales. Entonces yo decanto unos numeritos de cian, magenta, amarillo y negro y se los paso a esa maquinita que tienen muchas de estas empresas y ellos reproducen, vuelven a la realidad, digamos, sacan de los píxeles los colores que utilizó en el caso de esa pieza Edward Hopper para hacer unas acuarelas que él hizo en toda la zona del desierto, en toda la zona de Saltillo, de San Luis, en toda esta zona. Edward Hopper hizo una serie de acuarelas, entonces yo tomo una de esas acuarelas, hago una síntesis de color, se las mandamos a hacer a esta empresa de pinturas y ellos regresan a la forma física la paleta de color de Edward Hopper y entonces yo reproduzco en base a unos cuantos píxeles la gama tonal que el mismo Hopper utiliza. Mi idea siempre ha sido como algo también un poco chistoso, que es, o sea, algo que les cuesta muchísimo trabajo a los pintores lograr, que es su paleta personal. Yo lo hago tal vez muy sencillo a partir de máquinas que es muy probable que estén equivocadas, porque desde el origen de la toma fotográfica, del registro de la obra, hay una posibilidad muy grande de error, que a eso me refiero cuando hablo del error fotográfico. Digamos entonces que Hopper, tienes varias piezas en donde citas de alguna manera el trabajo de Hopper. Me gustaría que hablaras también de tus influencias. ¿Quiénes son a lo mejor tus héroes como artistas? ¿O quiénes son esas personas que te han inspirado a lo largo de tu trabajo? Pues definitivamente mis influencias, siempre estoy pensando en referencias, influencias y modelos. En ese sentido, esas tres categorías las uso para hablar en todos mis proyectos. Primero, por ejemplo, las referencias son algunos artistas que utilizo solo para algunos proyectos, como referencia teórico-práctica para un proyecto específico. Luego, las influencias sí son muy importantes para mí porque tengo influencias repartidas por todos lados, desde pintores como Hopper desde hace mucho, hasta, o sea, muchísimos fotógrafos, pero hay algunos fotógrafos que han influido ciertos procesos como Hiroshi Sugimoto o como Vic Muñiz, como en algún momento Gregory Crotson, pero esos van un poco pasando y van aflojándose en el proceso. Y luego están los modelos, que son unos artistas que también funcionan como modelo a seguir, porque me gusta cómo tienen sus propios procesos, desde las ideas hasta
hasta el punto final, como Andreas Gursky, como el mismo Hiroshi Sugimoto, que, que sus ideas tienen mucho eco conmigo, y algunos fotógrafos históricos. Por ejemplo, he usado mucho de referencia a Ansel Adams, he usado mucho de referencia a Robert Frank. Me gusta mucho el trabajo, hablando de históricos, me gusta mucho el trabajo de Diane Arbus, pero más como esos modelos está Dick Muñiz, que son más o menos contemporáneos, Tillmans, en fin, hay algunos artistas que me han influido en esas tres ramas, pero también escritores, o sea, muchos escritores como en algún momento Paul Auster, en algún momento Rubén Fonseca, algo de Murakami. Ray Loriga tiene una relación muy cercana con mi trabajo porque él utiliza el lenguaje de una manera transparente, y eso me gusta mucho, porque yo trato de utilizar el medio o el lenguaje fotográfico y hacerlo traslúcido. ¿Cómo es que llegas a una foto, hablando del lenguaje? ¿Cómo empieza la concepción de una fotografía para ti? Es decir, no creo que un buen día te levantes y digas, voy a salir a tomar fotos de las casas de Marfa. Uh-huh. Porque más bien son inquietudes que traes detrás, y que de repente algo pasa que formalmente decides sacar alguna idea por medio de fachadas uh-huh. de algún pueblo como Marfa. Uh-huh. Todos mis proyectos empiezan en otro lado. O sea, son proyectos que empiezan o en la literatura, o en un texto, o en una película. Todos se desatan en otro lado, y yo primero anoto, que es bien importante para mí eso. O sea, primero tomo notas y primero voy capturando en texto, ¿no? O sea, primero pongo en blanco y negro y hago bocetos, y hago rayoneo, y escribo textos, y luego a partir de ahí busco otros textos en todos los sentidos, como en esta hipertextualidad de hablar de buscar otros fotógrafos, buscar referencias fotográficas si el proyecto se resuelve fotográficamente, y luego busco referencias pictóricas o referencias cinematográficas. Entonces busco otros textos, y hasta entonces empiezo a procesar mis ideas personales. O sea, algo que sucede tal vez solo conmigo, porque no me he topado a alguien más así, es que todos mis proyectos nacen en otro lado, se procesan en una libreta, en hojas en blanco, en bocetos, y hasta el último tomo una cámara. Pocos proyectos suceden con las fotos y la idea al mismo tiempo. Siempre la fotografía viene al final, porque trato de ser muy cuidadoso con eso. Ok, y hablando de eso, de cuando ya logras la... Estamos hablando de la literatura. Ok, ¿tú estudiaste una segunda o primera carrera que fue cine? Primera. Primera carrera que fue cine. ¿Qué tanto, digo, como yo soy arquitecta, tengo inquietud, y quizás esta pregunta nunca te la había hecho, pero ¿qué tanto abordas o cómo cambia el ojo para abordar el espacio? Porque finalmente tú tomas fotos o resuelves piezas formalmente en espacios. ¿Cuál sería esta diferencia de estos espacios que tú creas? Haciendo una referencia quizás a tus estudios de cine, a tus influencias que has tenido también por parte del video. ¿Cómo es? O sencillamente no te lo cuestionas, sencillamente tú llegas, abordas el espacio privado, público, abierto, cerrado, como sea, y no es algo que esté en tu cuestionamiento. No, todos mis... digamos que es parte de un todo. O sea, no hay no hay una evidencia del lenguaje cinematográfico en mi obra, uh-huh. Sino que todo trato como de decantarlo al mismo tiempo. O sea, no estoy todo el tiempo no soy tan consciente de los procesos. Uh-huh. O sea, si nace una idea a partir de una película, pues ahí se queda, y luego se empieza a transformar en otra cosa. O sea, puede que termine siendo un dibujo, puede que termine siendo una foto intervenida o algo así. Pero en algún momento el lenguaje cinematográfico o el pictórico o el meramente fotográfico se mezclan y terminan en algo nuevo. No hay una huella muy evidente de cada momento.
hablando de la literatura, de repente los escritores sueltan un poco lo que están escribiendo, una semana, dos, a veces meses, a veces años, y cuando lo vuelven a leer resulta que ya no les gusta o les encanta. ¿Pasa lo mismo con un proceso como el tuyo? Sí. Hay piezas que de repente dices, ¿por qué hice esto? Uh-huh. O lo contrario, hay piezas que después retomas ideas y sigues trabajando. Sí, yo dejo muchas piezas sin terminar. O sea, dejo muchas piezas que no están que ni siquiera llegaron a foto, que se quedaron en el papel previo, en los bocetos y eso. Y muchas piezas las saco después de mucho tiempo del papel y las empiezo a producir. Pero sí, yo sí dejo que muchas cosas se duerman mucho tiempo hasta que me las encuentro de nuevo o hasta que esa chispa se vuelve a encender y entonces retomo otras ideas. Pero es hasta entonces cuando tal vez empiezo a hacer fotos o sigo escribiendo. Así. Ya para cerrar, ¿cómo ves el panorama de la fotografía en México? Yo creo que México, el país entero, tiene grandes fotógrafos y mucha gente produciendo formalmente, o sea, porque todo el mundo toma fotos, pero México tiene muy grandes fotógrafos. Históricamente ha sido una vertiente muy grande de fotógrafos y en la actualidad hay grandes fotógrafos trabajando, o sea, hay una generación de fotógrafos muy jóvenes entre los 35 o 40 años que están produciendo mucho, que están produciendo por todo el mundo y más arriba hay fotógrafos con mucha potencia que están muy actualizados, digamos, comiéndose brechas generacionales, que están produciendo con todos los medios actuales. Entonces creo que México es de verdad un punto clave en la fotografía mundial. El lenguaje, los discursos de los mexicanos son muy bien apreciados en otros países y se nota mucho, o sea, se nota el lenguaje fotográfico a través de la mirada y del diálogo, de los discursos de los mexicanos. Okay. Pícale el botoncito.